Buenos días, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes al área de inglés. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Un gusto poderles tener a través de este medio tecnológico, poderme comunicar con cada uno de ustedes. En esta clase estamos desarrollando una clase asincrónica, pues corresponde a la fecha del 1 de enero del presente año y por tanto estábamos de vacaciones y no podíamos desarrollar la presente clase de forma asíncrona, eso quiere decir con la presencia de cada uno de ustedes dentro de la sala. Pero en relación a la explicación, iniciamos con el desarrollo de las actividades. En pantalla ustedes pueden observar el formato para recursos de aprendizaje. Estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número 5, gramática, con el tema número 2, frases básicas en inglés, para comentar que estás aprendiendo sobre el idioma. Recuerden que es lectura de ustedes, que es responsabilidad de ustedes leer el tipo de tarea, el objetivo de tarea, para que puedan desarrollar la actividad que ustedes tienen para esta semana. A continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 5, tema número 2. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Desarrolla las siguientes actividades, es lo que ustedes tienen que hacer para la presente semana. Dice, construye un diálogo con las siguientes frases. Aquí ustedes tienen 5 frases, las cuales ustedes tienen que utilizar para construir un diálogo. Ojo, esto no es traducción. Esto tiene que construir un diálogo en el cual ustedes vayan expresando de forma secuencial, obviamente utilizando las frases que ustedes tienen aquí. Por ejemplo, tienen la primera que dice I am learning English, la siguiente tienen I don't understand. Vamos a ver qué significa en el desarrollo de esta clase. Tienen call you repeat that please, call you please salt shower. Tienen la siguiente salt you that helps a lot. Eso tienen que utilizar para construir su diálogo. Y en la siguiente actividad dice traduce las siguientes frases. Acá sí tienen simplemente que traducir al español. What do you mean? ¿Qué significa el español? Y what does mean? ¿Qué significa? ¿Cuál es la diferencia entre las dos frases? Pese que por ahí se parecen, pero no. Entonces ustedes tienen que traducirlo y ver la diferencia que existe entre la primera y la segunda frase. Son estas dos actividades que ustedes tienen para la presente semana. Recuerden que el trabajo es 100% escrito, para ello ustedes tienen que desarrollar la rotulación de su hoja, donde ustedes vayan a desarrollar la actividad, tienen que desarrollar la rotulación, completar los datos que se les solicita y a continuación inmediatamente desarrollar su tarea, tienen que desarrollar la actividad. Para que su tarea obviamente esté acorde a lo que se les solicita, deben leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en unidad 5 con el tema frases básicas en inglés para comentar que están aprendiendo inglés correspondientes a la semana 2 del 2 de enero del 2024. Esta tarea permite entregas justamente desde el 2 de enero. La fecha límite de entrega es el 31 de enero y la fecha de publicación de la calificación será hasta el 5 de enero del 2020, de febrero, perdón, del 2024. Así que tienen un tiempo más o menos cómodo para presentar esta actividad, teniendo en cuenta que no es extensa. Es una tarea bastante básica que solo contiene 2 numerales y que los pueden desarrollar de forma rápida. Una vez explicado cómo tienen que hacer sus actividades, iniciamos con el desarrollo del contenido del material didáctico que ustedes tienen en su aula virtual. Entonces vamos a ir analizando y vamos a ir viendo. Tenemos frases básicas en inglés para comentar que están aprendiendo inglés. Mientras aprendes, en ocasiones tendrás que indicar que no puedes hablar fluidamente porque el inglés no es tu idioma nativo o pedir explicaciones adicionales durante la conversación. Las siguientes frases te ayudan justamente sobre estos casos. Obviamente, ¿cuál es el objetivo? Es de cierta manera, primeramente, practicar determinados diálogos, practicar determinadas actividades y obviamente también tratar de excusarnos de alguna manera cuando nosotros tengamos algún tipo de fallas, cuando nosotros no sepamos, ignoremos algunas cosas, aquí nosotros vamos a aprender una serie de frases que nos van a permitir disculparnos ante otra persona, obviamente que de pronto sea nativo y que obviamente nosotros no tengamos el mismo nivel. Recordemos que al ser un idioma extranjero, es bastante complejo.
No es fácil coger y desarrollar tanto el léxico como la escritura, saber el significado de una forma directa, sino que mientras más ustedes practiquen en casa, mientras más ustedes practiquen en determinados lugares, ustedes van a poder tener una mejor fluidez. Y mucho mejor hoy en día que nosotros tenemos el apoyo de la tecnología, el apoyo de la computación, de la computadora, del Internet, para nosotros apegarnos a determinadas herramientas que nos permita, obviamente, generar mejores estructuras en relación a la pronunciación, al significado y a la escritura de cada uno de determinados términos en inglés. Dentro de estas características vamos a ver la primera frase y dice I'm learning English. ¿Qué significa esto? Estoy aprendiendo inglés. Con esta frase das a entender que el inglés no es tu idioma nativo. Si eres un principiante, agrégale just started después de I. Por ejemplo, I just started learning English. Apenas empecé a aprender inglés. Entonces, just started significa apenas, se traduce como apenas. Lo que le podrían adecuar, obviamente, a learning English. Entonces, ¿qué es lo que están diciendo? I just started learning English, apenas empecé a aprender inglés. Entonces ahí ustedes le van a dar a comprender al interlocutor que ustedes no están en capacidad de desarrollar una conversación bastante fluida y complicada y obviamente va a tener cuidado en el momento de dirigirse a ustedes. Otra de las frases, por ejemplo, que podemos utilizar dice, My name is Sophie and I'm learning English. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tienen? Ustedes tienen la presentación, se presentan ustedes y obviamente indican qué es qué actividad están haciendo. Entonces, dice, mi nombre es Sofía y estoy aprendiendo inglés. Ahí pueden ustedes, en Sofía, ustedes pueden ubicar el nombre de cada uno de ustedes, obviamente para indicar, para determinar, presentarse adecuadamente de una forma cordial. Tenemos acá una oración negativa. ¿Y por qué digo que es negativa? Porque ustedes tienen que aprender a identificar. Cuando ustedes vean este don't, siempre que ustedes vean esta N apóstrofe T en cualquier palabra, es una fusión de palabras, en este caso un auxiliar verbal y el adverbio de negación not, están fusionados, están contraídos y obviamente cuando vemos esto es una oración negativa. ¿Qué es lo que dice I don't understand? Eso significa no entiendo. Cuando ustedes no comprendan algo, cuando ustedes tengan alguna dificultad de aprender, ¿qué es lo que tienen que hacer? Indican I don't understand, no entiendo. Di esta oración cuando no entiendas alguna actividad. Por ejemplo, sorry, en este caso, que significa lo siento. I don't understand, no entiendo. The US Electoral College seems very confusing. ¿Qué es lo que dice en este caso? El colegio electoral de los Estados Unidos parece muy confuso, dice. Entonces tenemos sorry, que es una frase coloquial que están indicando lo siento, están disculpándose. Como decir en español, como que dijeran lo siento, pero no pude asistir a tiempo a clases, por ejemplo. Entonces, similar a eso dice acá, sorry, I don't understand, lo siento, no entiendo. Y obviamente el complemento, la frase de lo que ustedes no hayan comprendido. Ustedes pueden utilizar no comprendí, por ejemplo, la clase de inglés, no comprendí la clase de ciencias naturales, no comprendí la explicación de la profesora tal. Entonces ahí ustedes pueden indicar con estas dos frases. Primero, sorry, que obviamente de una manera cordial están diciendo lo siento. I don't understand, no entiendo. Y obviamente el complemento, que es lo que ustedes no entendían. Es lo que ustedes pueden hacer con esa frase. Tenemos la siguiente, cold, es la parte, es una estructura, es el pasado del verbo poder can. Entonces ahí tenemos, pero este obviamente se utiliza para generar cuestiones, para generar una pregunta interrogativa, una pregunta que genere pregunta, pero cuando nosotros utilizamos cold, se lo hace de una forma más educada, de una forma más cordial. Es como estar diciendo, les pongo un ejemplo, como estar diciendo, por favor, disculpe, tenga la bondad. Entonces, cuando nosotros utilizamos cold en inglés, estamos pidiendo de una forma sumamente cordial algo. Vamos a pedir algo. Por ejemplo, tenemos call you repeat that please. Call you repeat that please.
¿Podrías repetirlo, por favor? Eso significa esa frase. ¿Podrías repetirlo, por favor? Esa es la determinación, la traducción. Si no logran entender algo durante una conversación, durante algún tipo de actividad, haz esta pregunta para que la otra persona repita lo último que dijo, ya que to repeat significa decir de nuevo. También puedes decir, call you say that again, please. ¿Podrías decirlo de nuevo, por favor? Ahí está súper bien, un poco más estructural, un poco más educado, un poco más formal. Call you say that again, please. Entonces ahí estamos pidiendo que repita, que lo vuelva a decir, por favor. De igual forma, puedes incluir la palabra please antes o después de cada pregunta para darle un toque sumamente más cordial. Por ejemplo, could you please repeat that? Could you please repeat that? ¿Podrías, por favor, repetirlo? Could you repeat that, please? Cualquiera de las dos formas que se traducen al español, ¿podrías repetirlo, por favor? Obviamente lo están pidiendo de una forma sumamente educada y cordial. Seguimos utilizando could en la siguiente frase. Could you please talk slower? Could you please talk slower? ¿Podías hablar más lento, por favor? Y esto es indispensable. Hay personas, obviamente, dentro del inglés, igual que aquí en el español, y eso también depende del dialecto, de las estructuras. Si nosotros vemos, los serranos hablamos un poquito más pausado, más lento, o sea, con la R muchas veces, pero en cambio el serrano es mucho más rápido para hablar y no se le comprende. Lo mismo sucede con el inglés. Hay nativos, hay personas incluso que han contraído determinadas palabras, los han hecho determinadas modificaciones y en el momento de los momentos, cuando ustedes quieren entender y comprender alguna actividad, ustedes no lo pueden porque la velocidad del léxico hablado obviamente es diferente a nuestra capacidad de comprender. Ahí nosotros podemos utilizar esta frase, call you please talk slower. ¿Podrías hablar más lento, por favor? O también se traduce como podría hablar más lento, por favor, dependiendo a la persona que ustedes tengan al frente. Si es una persona de confianza, se traduce como podrías, pero si es una persona ajena, es una persona extraña, obviamente con más respeto, ¿podría hablar más lento, por favor? Entonces, todo depende del momento de la ejecución de la acción. Los hablantes nativos en inglés hablan muy rápido, por lo que en ocasiones son difíciles de entender con esta oración. Ustedes pueden pedir amablemente a una persona o al hablante que obviamente hable más lentamente para poderlo entender. En ese sentido, vamos a ver que la gramática de esta frase no es correcta, aunque se usa con mucha frecuencia en la actualidad. La forma correcta de esta frase sería, could you please talk more slowly? ¿Podrías, por favor, hablar más lentamente? Cualquiera de las dos formas lo pueden utilizar. Podrían ser la primera, could you please talk slower? O pueden ser tranquilamente, could you please talk more slowly? Porque con more obviamente estamos indicando una cantidad. En este caso estamos hablando de la velocidad. More se traduce como más. Entonces, en este sentido, more obviamente le está indicando la velocidad en la que en este caso se necesita que se hable. Eso se debe a que slowly, lentamente, es un adverbio, y eso habíamos visto en clases anteriores, es decir, una palabra que describe verbos. Por otro lado, slower, más despacio, es un adjetivo comparativo, lo que significa que describe sustantivos. Por ejemplo, my car is slower than yours. Mi automóvil es más lento que el tuyo. Dentro de la siguiente frase también podríamos decir, you can use a car any weekday from 8 o'clock a.m. to 5 p.m. at 552508, extension 33. Entonces aquí estamos dando información sobre de qué hora a qué hora hay atención y en caso de que necesite a qué número obviamente pueden llamar con su respectiva extensión. ¿Qué es lo que se traduce? Puedes llamarnos cualquier día hábil, desde las 8 de la mañana a 5 de la tarde, al 5552-500, extensión 33. Es lo que le está indicando en la frase. O pueden utilizar en la sección B, que es I'm sorry, could you please talk slower?
lo siento, ¿podrías por favor hablar más lentamente? Entonces ahí obviamente ustedes pueden indicar. O de hecho, ustedes también se les podría prácticamente, podría hacer un diálogo, esto prácticamente podría ser una estructura, un diálogo, en el cual una persona que está a cargo de un call center le está dando toda esta información, pero le da de una forma bastante rápida. Ustedes no alcanzaron a escuchar la hora o escucharon la hora, pero no alcanzaron a copiar los números porque habló demasiado rápido. ¿Qué es lo que ustedes pueden contestar? I am sorry, lo siento o lo lamento. Could you please start slower? ¿Podría hablar más lentamente? Entonces ahí ustedes le están indicando porque no alcanzaron a copiar los números, porque no alcanzaron a entender. Eso como esa frase, la frase anterior. Pasamos a la siguiente frase que es thank you. That helps a lot. Es muy útil, gracias. Entonces, ¿qué es lo que esa es la traducción de esta frase? Cuando la otra persona empiece a hablar más lentamente, asegúrense, cada uno de ustedes, de agradecerle con esta frase. Obviamente, si ustedes recibieron una respuesta de la frase anterior, cuando ustedes le dijeron, I am sorry, call you please tal slower, lo lamento, podría por favor hablar un poco más lento y le dan la contestación. Lógicamente, ustedes qué tienen que hacer por cortesía, agradecer. Esa es la frase que ustedes tienen aquí. Thank you, that helped a lot. Es muy útil, gracias. Entonces tengan en cuenta que la oración también sirve para otras situaciones que también podemos utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos otra vez un diálogo. Tenemos, Ben, could you please make the font bigger? It's hard for me to read the words. Dice, ¿qué es lo que es la traducción? Dice, Ben, ¿podrías por favor agrandar la fuente? Tengo problemas para leer las palabras. Estamos hablando, por ejemplo, que están proyectando en una pared, por ejemplo. Están dando una presentación y la letra es muy pequeña. No alcanzan ustedes a ver. ¿Qué es lo que le dice? En este caso tenemos Ben, como la persona que está dirigiéndose. Dice, call you please make the font bigger. It's hard for me to read the word. ¿Podrías, por favor, agrandar la fuente? Tengo problemas para leer las palabras. A lo que le contesta, sure, claro. It changing from size 10 to 16. How at this? Dice, claro, lo cambiaré de tamaño de 10 a 16. ¿Qué te parece? A lo que Ben le vuelve a contestar. Thank you, that helps a lot. Gracias, eso es muy útil. Entonces aquí tenemos un diálogo un poco más complejo, un poco más completo, un poco más estructural, con las frases anteriores ya dándole una estructura a un diálogo un poco más estructural. Tenemos la siguiente frase que es what does mean? ¿Qué significa? Cuando ustedes, por ejemplo, le dicen, están hablando, por ejemplo, de un término desconocido. Les hablo en términos jurídicos, por ejemplo, les pongo un ejemplo, por ejemplo, imputado. Y ustedes no saben qué es imputado. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer? Ustedes permiten, se dirigen a la persona y les dicen, what does mean? ¿Qué significa eso? Obviamente, ¿qué significa lo que están preguntando? En este caso, por ejemplo, la terminología jurídica imputado, que quiere decir la persona que está siendo acusada, la persona que está siendo procesada, la persona a la cual en contra de ella le están siguiendo un juicio. Entonces, eso se llama imputado, imputación. Entonces, ahí, cuando ustedes no entienden una palabra, cuando ustedes no entienden un término, ahí utilizan esta frase, what does mean? ¿Qué significa? Con la ayuda de esta oración pueden aprender el significado de cualquier palabra o expresión que escuchen, pero que ustedes no sepan qué cosa es. No se pueden quedar con la duda, entonces ahí ustedes pueden utilizar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo. What does font mean? ¿Qué significa fuente? ¿Qué significa? Fuente es una palabra polivalente, es un sinónimo que fuente puede ser la fuente de agua, fuente puede ser el tipo, la estructura de la letra en la computadora, eso puede ser fuente. Entonces, what does font mean? ¿Qué significa fuente? A lo que con el término que yo les dije, en el término jurídico, que también sería what does imputado mean? ¿Qué significa imputado? Entonces ahí le contestan, en este caso con font. It's the style of letter. Es el estilo de la letra. Numbers and punctuation marks when you type.
A common font in the USA is Times New Roman. Es el estilo de letra, dice, números y signos de puntuación cuando escribes. Una fuente común en los Estados Unidos es Times New Roman, es lo que estoy explicando. En este caso, le preguntó, what does font mean? ¿Qué significa fuente? Y le está contestando, it's es the style of letter, number and punctuation mark when you type. A common font in the USA is Times New Roman. Ahí le están indicando para que tenga una idea más clara de qué significa. La siguiente tenemos how do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? Cuando ustedes les dan un nombre, ustedes verán que en inglés existen unos apellidos bastante complejos, existen unos nombres bastante complejos. Lo mismo sucede que en el español, cuando nosotros tenemos determinados nombres bastante largos, bastante, qué sé yo, intercalados con letras, con signos que obviamente de pronto no se utilizan. Ahí ustedes, cuando les dicen eso, ustedes pueden utilizar este tipo de frase. How do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? La ortografía en inglés puede ser bastante compleja, así que es buena idea que aprendan este tipo de preguntas. También pueden usar la frase Could you spell that for me? Que significa podrías por favor deletrearlo por mí, y esto es fundamental. Cuando un nombre es demasiado largo, cuando un apellido es demasiado largo y tiene H's y tiene Z's y tiene otras estructuras, necesariamente ustedes van a necesitar que les deletreen para poderlo escribir. En tal función, ustedes pueden utilizar esta frase, could you spell that for me? ¿Podrías, por favor, deletrearlo por mí? Entonces, dentro de esto tenemos un pequeño diálogo. Aquí dice, my name is Robert Harkenfield. Harkenfield, sobre todo, hasta para pronunciar es bastante complejo, peor para escribirlo. Dice, mi nombre es Robert Harkenfield. ¿Qué es lo que ustedes decían? How do you spell that? ¿Cómo se escribe eso? La primera parte. O también, aparte de eso, aparte de indicarle how do you spell that, ustedes pueden complementarlo. Could you spell that for me? ¿Podrías deletrearlo, por favor? Entonces ahí ustedes, la persona, la dueña del apellido, obviamente va a ir diciéndoles letra por letra y ustedes van a escribir y van a poder escribir el nombre. Otra de las frases que se utiliza es what do you mean, que se traduce al español, ¿qué quiere decir? Con ocasiones pueden pedirle a otra persona que explique mejor lo que acaba de decir. Por ejemplo, the Smith do have a really nice house, but the grass is always greener on the other side. Los Smith tienen una casa muy bonita, pero el césped siempre es más verde en el otro lado del vecino. A lo que le contesta, en este caso, la familia Smith o los Smith. O los Smith. What do you mean? ¿Qué significa? ¿Qué quieres decir? Entonces, es más o menos cuando le dicen, tú no estudiaste, pero has sacado buenas notas. Y usted es la persona que está siendo de pronto incidida en esta frase, le dice, ¿y qué quieres decir con eso? Entonces, más o menos así, en ese contexto significa o se traduce, what do you mean? ¿Qué quieres decir? Entonces, la contestación en este caso de los Smith dice, I mean that if that the Smith house, we probably would happier. We always think other people have better lives than you, but other people have problems too. ¿Qué es lo que se traduce? Dice, lo que quiero decir es que si tuviéramos la casa de los Smith, quizás no estaríamos más contentos. Siempre creemos que los demás tienen mejores vidas, aunque otras personas también tienen problemas. Entonces, una frase coloquial. Entonces, le está dando una contestación a what do you mean para que no exista ningún tipo de pronto malentendido. Entonces, ahí tenemos una estructuración de cómo nosotros podemos utilizar la frase what do you mean cuando nos dicen, ¿y qué quieres decir con eso? Entonces, ahí la otra persona obviamente tiene que indicar el porqué de su aseveración. Y obviamente esas son las frases que nosotros utilizamos a menudo para indicar que estamos aprendiendo, para indicar que no comprendemos, para indicar que repita, por favor, porque dentro del idioma no todo es, obviamente cuando estamos aprendiendo otro idioma, no todo se comprende, no todo se sabe, incluso dentro de nuestro mismo idioma, no todo siempre está comprendido, siempre hay cosas, hay incógnitas que nosotros necesitamos
despejar esas dudas y por ende nosotros hemos visto en esta clase una serie de oraciones que nos permiten buscar que la persona que origina estas frases, las personas que determinan determinadas oraciones, determinadas frases, expliquen el porqué de las cosas. Con eso nosotros salimos de cualquier duda, de cualquier inquietud. De esta manera, señores y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Se encuentra ya explicado todas las actividades que ustedes tienen que hacer en función de la asignatura de inglés. Les deseo suerte en las actividades que estamos iniciando en este nuevo año 2024. Les deseo a ustedes que esta nueva etapa, este nuevo año sea cargado de éxitos, cargados de paz, de prosperidad en todas las actividades que hagan, no solamente dentro de nuestra institución educativa, sino también en cada uno de vuestros hogares. Así que un fuerte abrazo a la distancia, los mejores deseos y nos estaremos viendo hasta la próxima clase, ya de forma asíncrona con la presencia de cada uno de ustedes. Señores y señores, una feliz tarde.